Listo. Creo que ya, yo ya estoy en el Zoom. ¿Ya me escucho? Perfecto. Pues a ver, hola, hola. Creo que sí, perfecto. Muy bien, pues esta es la segunda parte de una clase extensa sobre valvulopatías. Hablábamos entonces de las diferentes afecciones que pueden llegar a tener las válvulas aórtica y mitral en cuanto a insuficiencia y estenosis, y cómo hay ciertas indicaciones o cómo el pilar o el pináculo del tratamiento en estas valvulopatías es precisamente el recambio valvular. Y mencionábamos entonces que hay diferentes formas o diferentes abordajes para realizar este cambio valvular. Uno de ellos es mediante quirúrgico y otro es mediante intervencionismo percutáneo. Ahora, la importancia de saber cuando un paciente llega a consulta con antecedente de colocación o de cambio valvular es identificar en qué sitio fue este recambio, ya sea mitral, tricuspidio, aórtico, pulmonar, y esto puede ser visualizable a través de una radiografía de tórax, en donde decíamos la clase pasada que una visualización de una válvula protésica es para saber en qué localización o en qué válvula está mediante una identificación radiológica es a partir del ángulo cardiofrénico hacia la línea o el ángulo aortopulmonar, se traza una línea y este divide el corazón en dos. Las dos localizaciones que suceden por encima de esta línea que atraviesa el corazón, si existen estas imágenes radiopacas, van a ser válvulas pulmonares o aórticas. Y en cambio, si sucede que existen imágenes radiopacas circulares o anillos anulares, debajo de esta línea hablaremos de válvulas protésicas, mitrales o tricuspides. Y les decía que por qué es tan importante identificar si tienen mitral, pulmonar, tricuspidia o aórtica, y además qué tipo de válvula tienen. Cada una de las válvulas en el mercado, comercialmente hablando, tienen una imagen diferente radiológica que nosotros tenemos que saber identificar. Y la importancia de esto radica en qué tan trombogénica es cada una de estas válvulas, comercialmente hablando, y qué tan trombogénica es el sitio valvular en donde está implantado. Entonces recordemos, corazón derecho o que sea mitral y tricuspidia van a ser altamente trombogénicas, mientras que la aórtica no lo es tanto. Sin embargo, si en la aórtica tenemos una de las válvulas protésicas, comercialmente hablando, de mayor trombogenicidad, pues también tenemos que asociar cada uno de las posibilidades clínicas trombogénicas asociados a este paciente. Y entonces nos mencionan que el manejo antitrombogénico de toda válvula protésica debe ser dependiendo de los riesgos o los factores de riesgos asociados a cada paciente y qué tan trombogénica es la prótesis que tiene el paciente. Sabemos entonces que un evento tromboembólico derivado de un recambio valvular se asocia dependiendo del tipo de válvula. Las válvulas que son de jaula y pelota tienen un riesgo de evento de tromboembolismo de 2.5% al año. Las que tienen el tilt index, el disco anular, un 0.7% al año, y las que son de doble hojuela, de 0.5 al año. También la posición de la válvula, mencionábamos que las mitral y aórticas, bueno, la mitral sería la más trombogénica, que tiene una tasa de eventos tromboembólicos de hasta el 22% al año. Las aórticas llegan a tenerlo al 12% al año. Cabe resaltar que estas son válvulas protésicas mecánicas. Las mecánicas son las trombogénicas, las bioprotésicas no tanto, sin embargo, sí tienen ciertas cuestiones a considerar en la anticoagulación, las bioprotésicas. Otros factores, pues, propios del paciente, y es lo que vamos a hablar aquí, que toda válvula mecánica, una vez colocada en el paciente, debe de ser anticoagulada de por vida. Toda válvula mecánica anticoagulada de por vida mediante el uso de antagonistas de la vitamina K. Conocemos dos principales, warfarina y acenocumanina. En este centro es de uso común en la acenocumanina. Entonces, todo se utiliza para toda válvula mecánica antagonistas de la vitamina K de por vida. ¿Y cómo manejamos o cómo damos seguimiento al uso de antagonistas de la vitamina K? Pues mediante el INR.
Este INR va a tener diferentes metas, dependiendo de, como dije, de los factores de riesgo propios del paciente y de la trombogenicidad propia de la prótesis. Las prótesis más altamente trombogénicas que menciona la tabla van a ser Bjork-Schilly, Stark-Edwards, la OmniScience y Lillell-Caster, que vemos acá en la imagen previa cómo podríamos identificar cada una de ellas. Y de los riesgos relacionados al paciente, nos vamos a tener que más de un factor de riesgo, que son el reemplazo que haya sido en una válvula mitral o una válvula tricuspidea, que el paciente ya haya tenido un evento tromboembólico previo, que tenga el paciente diagnóstico de fibrilación auricular, que además tenga estenosis mitral o una fracción de eyección reducida a menor del 35%. Si tenemos uno o más de estos factores, nuestra meta de INR va a ser mayor que la que tendríamos en un paciente sin estos factores de riesgo. Y entonces podemos abarcar que en una válvula protésica de baja trombogenicidad, el INR sería de 2.5 meta. Si tenemos un factor de riesgo, lo elevamos hasta 3. En una trombogenicidad media, INR meta de 3, con un factor de riesgo, elevamos el INR a 3.5. Y con las altas válvulas trombogénicas, con las válvulas trombogénicas de alta trombogenicidad, el INR meta de 3.5, y si tenemos un factor de riesgo, podemos llevar al INR meta del paciente hasta 4. Aquí el siguiente diapositiva es la de importancia, digamos, para todos nosotros entenderla y saberla. Todo paciente, entonces, que desde el día 1 en el que se le pone la válvula protésica mecánica, desde ese día se debe anticoagular con antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, el antagonismo de la vitamina K tiene sus bemoles. ¿Cuál es uno de los principales? Es que la acción anticoagulante no inicia inmediatamente iniciando la terapia. Tenemos dos razones de que esto suceda. La primera, pues por la vida media. La vida media de la warfarina o de la sinocumarina no tendrían la acción necesaria para que inmediatamente esté anticoagulado y elevemos ese INR a las metas deseadas. Y la segunda, el mecanismo fisiopatológico del antagonismo de la vitamina K o el mecanismo farmacológico de la vitamina K, es que si empezamos a inhibir la enzima que da factores de coagulación dependientes de vitamina K al inicio, pero la vitamina K no se termina de depletar hasta cierto tiempo después. Y resulta que en el inicio, cuando se empiezan a depletar los factores de coagulación, unos de los que principalmente tienen la vida media más corta son los anticoagulantes, entonces prevalecen los trombogénicos. Los factores de coagulación trombogénicos prevalecen al inicio de la terapia, entonces tenemos paradójicamente un efecto procoagulante con el inicio de la terapia de vitamina K. ¿Cómo paliamos esto? El inicio de vitamina K siempre debe de ir con terapia puente. La terapia puente es basada en heparinas, pueden ser heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas tienen un efecto anticoagulante independiente del INR y independiente de las vías de coagulación, de las cascadas de coagulación, que en el momento en el que iniciamos terapia con antagonista de la vitamina K, evitamos este fenómeno protrombótico desde el inicio. Estas dos moléculas sí tienen un efecto inmediato. Y entonces, una vez que se obtiene el INR deseado para ese paciente con el antagonismo de la vitamina K, y este efecto mantenido de ese INR dura 24 horas, después de esas 24 horas podemos suspender heparinas. ¿Cómo se inicia entonces mediante este nomograma el antagonismo de la vitamina K? Aquí nos ponen el ejemplo de la warfarina. En el día 1 iniciamos con una dosis de 5 miligramos. En cuanto a la senocumarina, pues sería la dosis de 4 miligramos el equivalente. Pero vamos a mantenernos con la warfarina. 5 miligramos en el día 1, medimos al segundo día el INR, en el segundo día no medimos INR y mantenemos la siguiente dosis de 5 miligramos. Hasta el tercer día medimos INR y de aquí tomamos decisiones. Si el INR es menor de 1.5, esto quiere decir que no logramos elevar con nuestro antagonismo de vitamina K el INR en este paciente, tendríamos que la siguiente dosis o la tercera dosis hacerla de 10 miligramos. Si el INR está entre 1.5 y 1.9, conservamos la dosis de 5 miligramos. Si tenemos una INR en el tercer día de 2 a 3, la dosis que utilizamos sería la mitad, 2.5.
Y si nos pasamos de INR más de 3 en el tercer día, entonces ese día no se administra la dosis de warfarina. Ahora, esto secuencialmente al cuarto día se repite, el cuarto día tomamos una nueva determinación de INR y mismo fenómeno. Si tenemos un INR subóptimo de menos de 1.5, la dosis que tocaría sería de 10. 1.5 a 1.9, la dosis que tocaría sería 7.5. Si mantenemos nuestra meta de 2 a 3, mantenemos la dosis de 5 miligramos y otra vez, si nos pasamos un poquito, sería suspender la dosis de ese día. Todo esto, esta columna, es modificable dependiendo de nuestras metas establecidas para nuestro paciente. Este es un nomograma que nos da el ejemplo en un paciente, más bien en un sujeto sano, aquí abajo lo dice, en Healthy Adult, pero esta columna la modificamos, la recorremos dependiendo de las necesidades de anticoagulación de nuestro paciente al cual sometimos al recambio valvular, ¿vale? Entonces esto obviamente todos la van a tener para compartírselos y entiendan que esto es muy fluctuante. La terapia con antagonistas de la vitamina K suele ser muy idiosincrática, no porque no sepamos utilizarla, simplemente que hay muchos factores alrededor del INR que se pueden modificar. ¿Cuáles son estos? Interacciones farmacológicas, interacciones alimentarias. Las siguientes cuestiones que se mencionan aquí alteran o prolongan el INR, nos iríamos para abajo. Antibióticos como clotrimazol, macrólidos, metronidazol o fluoroquinolonas, antifúngicos, fluconazol, principalmente los azoles, quimioterapia como terapia de moléculas pequeñas, imatinib o antagonismo antagonismo de las vías de fosforilación, fluorouracilo, amiodarona, alopurinol, o incluso terapia antidepresiva como los recaptadores de serotonina, fluoxetina, sertralina. Estos prolongarían el INR y serían uno de los contribuyentes a tener mayores niveles de INR y necesidad de suspensión de la ABK. Por otra parte, los modificadores del INR a la baja, digamos que son los que promueven que no haya tan buena anticoagulación en el paciente, antibióticos como dicloxacilina o napsilina, azatioprina, inmunomoduladores, antiepilépticos como la carbamazepina y alimentos o ciertas raíces que tienen el efecto de promover la síntesis de factores de coagulación asociados a la vitamina K. Todo esto, entonces, como les dije, resulta de un problema para cuando se inicia terapia con ABK, puesto que al paciente se tiene que educar de manera muy estricta con respecto a su alimentación y tenemos que tomar en cuenta todas las comorbilidades que pueden llevar al paciente al uso de los distintos fármacos. Entonces, para asentar esto y aterrizarlo, todo paciente, incluso antes del recambio valvular, todo paciente que tiene insuficiencia mitral o estenosis aórtica puede ser elegible para el uso de anticoagulación oral. Y de la anticoagulación oral tenemos dos, el antagonismo de vitamina K o el uso de DOACs. Los DOACs como dabigatran, apixaban, rivaroxaban son también usos. Sin embargo, no se recomiendan los DOACs cuando tenemos estenosis mitral severa. Y una vez que se pone el recambio valvular o se coloca una válvula protésica mecánica, los DOACs no son de elección, de hecho están contraindicados. La contraindicación, ahorita vamos a ver de dónde proviene, pero aquí vemos entonces las diferentes vías que tenemos para cada paciente. Si decidimos utilizar una válvula mecánica, al paciente se le va a dar antagonismo de vitamina K de por vida. Y si existe alguna comorbilidad que requiera la agregación de un antiagregante planetario, pues hay recomendación que se puede utilizar sin problema en conjunto con el antagonismo de la vitamina K. Y resulta que estos pacientes con válvulas mecánicas no están exentos de recibir en algún momento un manejo operatorio, una intervención quirúrgica. Entonces, vamos a establecer que en el momento en el que se decida la intervención quirúrgica, también va a haber modificaciones en la anticoagulación para prevenir el riesgo de hemorragia durante el procedimiento. Tenemos pacientes entonces que están usando antagonistas de la vitamina K. Lo ideal es que previo a la cirugía, previo a la intervención, se detenga una semana o 5 días antes la dosis de vitamina K
se empiece la terapia puente. Recordemos entonces que hay un descenso de los factores de coagulación con la vitamina K. Una vez que la retiramos, vuelven a incrementarse los factores de coagulación y tenemos otra vez este fenómeno protrombótico. Entonces se inician las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas. Cuando empezamos a hacer esta terapia puente, un día antes, o incluso las guías más recientes mencionan que 12 hasta 8 horas, si estamos usando enoxaparina, se pueden detener previo a la intervención, o si usamos heparinas no fraccionadas, se pueden suspender de 6 hasta 2 horas antes de la intervención. Sucede la intervención, ¿qué hacemos? Esperamos 24 horas después del procedimiento para iniciar las heparinas no fraccionadas, y al mismo tiempo, un día después, 24 horas después del procedimiento quirúrgico, reiniciamos la vitamina K, el antagonismo de la vitamina K, con warfarina o acenocumarina. Cuando sucede esto, no olvidemos la terapia puente porque tenemos fenómenos protrombóticos, se continúa en la terapia puente y hasta 4 a 5 días después, una vez que logremos el INR meta nuevamente en el paciente, se pueden suspender la terapia puente con las heparinas. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta con cada uno de nuestros pacientes en seguimiento por recambio de válvula mecánica. En cuanto a las válvulas bioprotésicas, no requieren en general de anticoagulación, a menos que haya otra indicación para anticoagulación, y en ellos se puede utilizar sin problema antagonismo o anticoagulación oral con los DOACs, dependiendo de la patología, dependiendo del fenómeno anticoagulante que estemos paliando, entonces se decide qué tanto tiempo utilizarlo. Pero bueno, esto con respecto a solamente las válvulas protésicas, ahorita voy a mencionar. Sobre todo cuando tenemos... Nosotros no tenemos warfarina acá, ¿no? Acenocumarina. Usamos esa aceno. Entonces, ¿cuál es la equivalencia entre la dosis de acenocumarina? La mencioné. Por cada 5 miligramos, el equivalente sería de 4 miligramos. Entonces, 4 miligramos de acenocumarina equivaldrían a las 5 miligramos, y cada uno de estos se modifican pues, con respecto a esa equivalencia. 10 miligramos equivaldrían a 8, 2.5 equivaldrían a 2, y así. 7.5, ahí la matemática está un poquito... Verlo por tableta. Por tableta de Warfa equivale a una tableta de aceno. Okay. Entonces, digo, tú sabes que la de Warfa viene de 4, la de aceno viene de 5, y pues ya haces la conversión por 4 miligramos. Y 2, la mejor forma de ver la dosis de los anticoagulantes, los antagonistas de vitamina K, es por dosis semanales, porque eso es lo que te permite hacer los ajustes por miligramo. Entonces, es difícil que a un paciente le digas, un día tómese un cuartito, el otro día tómese 3 cuartitos, es complicado, ¿no? Entonces es mejor cuando tú haces el ajuste de la dosis semanal, y la dosis semanal ya la divides entre los 7 días, entre cada uno de los días, y así te queda casi siempre una dosis fija diaria. Claro. Pero lo importante aquí sí es poner una tableta de 4 miligramos, porque luego le ponen que es de 5 porque lo leyeron en mi artículo. Sí, está bien. Ahí es importante. De hecho, ¿encontraste algún artículo sobre que en anticoagulación? O sea, bueno, no es el más recomendado. No, creo que la mayoría mencionan o hablan de warfarina en el caso de lo que estamos hablando. Aceno, pero no sé por qué. No sé si tendrá que ver con la... No, la verdad no sé. No sé si es por la disponibilidad. Porque es más conveniente un anticoagulante farmacológica. Entonces, Y porque casi en ninguna otra parte del mundo se hay. nosotros lo usamos porque es lo que tenemos, pero en muchos lugares no se usa, y de hecho tiene mucha variabilidad farmacológica. Es mucho más lábil por eso. Entonces, la verdad es que no es plata preferida. Además, como dice el doctor, no vas a dejar un paciente, por ejemplo, hospitalizado, porque Cada vez medirle 10 días para estar midiendo 10 a diario INR, o sea, tal vez no es muy recomendable. Entonces, lo que se hace es calculas la dosis semanal y la divides. Entonces, ya sobre los incrementos o variaciones de tu INR, considerando la vida media de tu fármaco, que puede ser de 48 a 72 horas a veces las mediciones del INR, ya sobre eso dices, bueno, ¿qué tanto por debajo estoy? Bueno, aumento un 10 o un 15%, o disminuyo un 10, 15%, no disminuyo, suspendo esa dosis sobre la dosis semanal total. Y la divides para que sea más fácil que el paciente la pueda ver. Y los pacientes geriátricos son cosa aparte, ¿no? Ellos
generalmente con las dosis habituales de hidratación, mantenimiento, se sobreanticoagula. Muy fácil que se sobreanticoagule. Entonces con ellos hay que irse con dosis más pequeñitas, ¿no? Y después, nada más, ¿leíste algo sobre la variabilidad del INR que hay con el consumo de alimentos con vitamina K? ¿Cuál es lo que se produce la vitamina K en nosotros? O sea, la vitamina K es un producto de metabolismo de la microbiota. Entonces, con cada alimento que se puede consumir, la microbiota procesa y metaboliza para que utilicemos vitamina K, pero no lo consumimos externo. O sea, no, pero se transformó ciertos, pero depende de esto mucho de nuestra alimentación. Entonces, hay artículos, no hay, por ejemplo, leyes, artículos que te dicen que no deberías variar tu consumo de alimentos verdes, ¿no? Que es donde en teoría podríamos encontrar el sustrato para la síntesis de vitamina K en la flora. Y muchos artículos dicen que no pasa nada, pero al menos de lo que se pudo observar, por ejemplo, cuando nos vamos en cardio del siglo XXI, es que si los pacientes tenían un consumo de pronto muy exagerado, llegaban al hospital porque le variaban los niveles de INR. O sea, el paciente tenía una comida nada verde y de pronto un día le daba por ser vegetariano o hacer dieta y empezaba a comer mucha espinaca, llegaba con niveles infraóptimos de INR a pesar de se sobreanticoagulan con los vegetales verdes, se sobreanticoagulan. hacen más síntesis de vitamina K, de la contraponen en el cuerpo, más bien es que era baja la dosis de la. Bueno, ahí también. Entonces, nada, también para tener eso en consideración. Se sobreanticoagulan, pero Sí, ahorita lo veo. mi papá cuando no tomaba piel en contacto con el chuma. Entonces, cuando se echa se sobreanticoagulan. y sube bien el No todo lo verde, sino las hojas verdes. Las hojas verdes, y algunos otros alimentos, por ejemplo, que casi nadie les recomienda, los mariscos, que son ricos en histamina, suelen sobreanticoagular a los pacientes. El Tengo una omeprazol, lista. Creo que, aunque no es recomendable, o sea, no está escrito en ninguna guía ni nada de este fármaco, pero es lo que usamos. Entonces, yo creo que de este fármaco sí es muy importante que conozcamos su farmacodinámica, su farmacocinética, porque, como ustedes van a ver, comparten la misma vía de metabolismo que muchos antimicrobianos. Entonces, es muy frecuente que cuando se aplican, por ejemplo, con las fluoroquinolonas, ¿qué pasa con las fluoroquinolonas y los antagonistas de vitamina K, en particular con la senoquimariana? O sea, No, las fluoroquinolonas acortan disminuyen el efecto del fármaco, pero hay otros, como por ejemplo los azoles, que sí te prolongan. Entonces, por eso yo creo que vale la pena una clase solamente de farmacocinética de los antagonistas de vitamina K. ¿Por qué? Porque, insisto, comparten la vía metabólica de muchos fármacos de uso diario, ¿no? Decía la autora de los IBPs, fluoroquinolona, casi todos los antibióticos interactúan, analgésicos, antidepresivos, ¿no? Antidepresivos, o sea, realmente son fármacos que tienen una gran cantidad de interacciones, ¿no? Y interacciones hacia ambos lados, hacia sobrecoagularse o hacia estar en dosis, en rangos intraterapéuticos de anticoagulación. Con toda esa lista de alimentos y medicamentos que pueden tener riesgo de... Y por eso siempre es importante cuando tengan un paciente, los pacientes aquí en cualquier lado, que estén anticoagulados, suelen, en general, todo tipo de pacientes, suelen ser como fraccionario en su atención médica. Es decir, cuando tienen cosas graves, buscan al médico especialista, subespecialista, van al hospital del cual son cautivos, etc. Pero cuando tienen una gripita, una diarrea, generalmente van con el médico de la farmacia, con el amigo médico, con el familiar médico. Entonces ellos les prescriben sin tomar en cuenta esto. Y es bien frecuente que o se sobreanticoagulen o tengan alguna complicación por estar en rangos intraterapéuticos por el uso de fármacos que interfieren con la vía de la antagonista de vitamina K. Entonces es bien importante que siempre se les diga al paciente, se le recalque que tiene que decirle al médico que lo valore que está anticoagulado. Ese es uno. Y dos, que de preferencia
Bueno, yo lo hago en pacientes privados, cualquier cosa, si sea una uña enterrada, te avisen. Te avisen y tú digas, ah, bueno, a lo mejor es algo totalmente intrascendente, no va a pasar nada, pero sí hay que prescribir antibióticos, sí hay que prescribir analgésicos. Otra cosa que es súper frecuente, pacientes anticoagulados. Ah, van con el médico de farmacia, inyecciones intramusculares. Prohibidas las inyecciones intramusculares en pacientes anticoagulados, por favor. ¿Vale? Van a andar con hematomas todo el tiempo. Entonces, son cosas, a lo mejor suenan muy triviales, pero son problemas a los que se enfrentan todos los días estos pacientes. Justo. Y bueno, como dice, pacientes en todo su contexto, justamente hay esta discusión de ciertos alimentos, ciertos hojas verdes sobre coagulante, anticoagulante, también depende mucho de cómo es que el metabolismo del paciente. O sea, porque podemos esperar fenómenos de sobreanticoagulación cuando se agrega cierto y resulta todo lo contrario, pero eso es muy idiosincrático, exactamente, precisamente en los pacientes geriátricos. Los medicamentos se transportan con proteínas. Exacto, el paciente geriátrico que está desnutrido, también podríamos esperar sobrecoagulación porque no hay unión de proteínas. Entonces, muchas cosas se pueden considerar, demasiadas cosas. Bueno, y aquí arranqué unas tablitas diapositivas de un curso que nos compartieron en algún momento de población en la residencia, pero justamente la ACCP define cuando ciertos pacientes entrando a etapas donde requieren cirugía, se puede o no puede utilizar terapias puentes. Dicen pacientes que tienen fibrilación auricular, que toman warfarina, que no tienen riesgo o tienen bajo riesgo de tromboembolismo, podríamos incluso, pero especifican muy bien, que no tenga válvula mecánica, porque si tienen, siempre hay terapia puente. Entonces, en estos pacientes bajo riesgo y sin válvula mecánica, que vayan a someterse a un procedimiento quirúrgico, podríamos omitir el puente. Es una recomendación que, bueno, tómenla quien guste. Pero en pacientes, obviamente, y especifica muy claro, con válvula mecánica o alto riesgo tromboembólico, el perioperatorio siempre debe ir con puenteo. Pacientes con fibrilación auricular en profilaxis antitrombótica con los DUACs. Hay unas recomendaciones un poquito más recientes. Sí. Hay unas guías del Colegio de Anestesiólogos que son del 2022. Okay, y justamente hablan para pacientes que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca y que están con antagonista de vitamina K. ¿Cómo se va a hacer la terapia? Se las busco y se las mando al rato. Hay ligeros cambios. Justamente. Y es entonces nuestro trabajo en las valoraciones preoperatorias, el entender qué procedimiento es, si bien no tenemos el expertise de hacer la técnica quirúrgica oportuna para el paciente con su patología, sí tenemos total expertise de definir qué riesgo cardiovascular, qué riesgo hemorrágico y qué riesgo trombogénico tendrá nuestro paciente y el procedimiento al cual se va a someter para definirlo en riesgo hemorrágico bajo y riesgo hemorrágico alto. Los riesgos de hemorragia bajos son solo entre el 0 y el 2% en los 2 días postquirúrgicos. Y bueno, pongo la lista de las principales mencionadas en esta guía, como las cirugías de oculares, cataratas, excisiones de piel, biopsias, broncoescopías, mencionábamos, ¿no? Que a veces las modificaciones que esperan los quirúrgicos con respecto a su paciente anticoagulado son a veces exageradas para el riesgo hemorrágico que tiene realmente el procedimiento. En las cirugías de bajo, bueno, las cirugías de bajo riesgo, riesgo mínimo, o incluso no se puentea, sino que no se suspende la anticoagulante. Incluso no se además de que no se le puentea, no se suspende la anticoagulante. Podríamos incluso optar por no suspenderlo, por mejorar y optar por preferir el manejo anticoagulante, que este paciente tiene muy alto riesgo y a pesar de que vaya a tener un procedimiento quirúrgico de estos, no suspender la anticoagulación. Y bueno, ya donde se recomienda más serían los riesgos hemorrágicos altos con cirugías cardiovasculares o cirugías como, por ejemplo, aquellas que tienen el puenteo coronario, el bypass, la cirugía con neurocirugías, cirugía general y vascular, las biopsias, en este caso ya renales, o algún otro procedimiento ya de cirugías mayores. Y bueno, aquí sí podríamos optar, más bien debemos optar por sí suspender la anticoagulación con el esquema que dijimos dependiendo del antagonismo de la vitamina K, 5 días previos,
y empezar con la terapia puente. Ahora, esta controversia de la cual manejábamos desde la clase pasada, la utilización de DOACs o no, de estos antagonismos, unos antagonismos diferentes al antagonismo de la vitamina K con anticoagulación oral, ¿se utilizan o no se utilizan en válvulas mecánicas? Pues bueno, sí hay varias revisiones sistemáticas y hasta metaanálisis con este último estudio en una válvula específica, la ONX, la mecánica, comparando a Apixaban con warfarina. Entonces, bueno, claramente en este estudio, pues vieron que el evento acumulado de incidencias sobre trombogénicas en pacientes que utilizaban Apixaban con esta válvula era muy elevada la cantidad de fenómenos trombogénicos que tenía en comparación con la warfarina. Entonces, sí hay una clara diferencia en cual, gracias a este estudio, pues este es del 2024, me parece, el PROACT. Entonces, este PROACT define otra evidencia que palabra el no uso de DOACs en válvulas mecánicas, aunque sean las válvulas más nuevas. Ahora, estas otras... Momento. Ah, Toda historia tiene dos partes, siempre. ¿Cuál es el riesgo de hemorragia de esos pacientes? ¿Por qué? Incluso aquí tuvimos un caso el año pasado. no me hable de ese caso. Está muy delicado. Desgraciadamente, Pero no político, ¿verdad? las camas son por algo. Aquí se aplica la de las camas. O sea, hay ciertos pacientes en los que ¿cuánto incrementa? O sea, nosotros vemos esas gráficas y se ven abismalmente amplia la diferencia, pero si vemos la diferencia real está en la gráfica de abajo. Okay. Exactamente, exactamente. O sea, evitamos 1 o 2 eventos de trombosis y no sabemos cuántos hemorrágicos tuvimos, ¿no? Entonces, acuérdense que existe una cosa que es la diferencia estadísticamente significativa y otra cosa es la diferencia clínicamente significativa, ¿no? Entonces, puede ser algo que sea absolutamente significativo desde el punto de vista estadístico, pero que desde el punto de vista clínico, realmente el aporte o la ventaja que reciba tu paciente es mínimo, ¿no? Entonces, sí llega un momento en el que sí tienes que decir, o sea, si tienes un paciente joven con alto riesgo de pues claro, te la puedes. Si tienes un paciente que está postrado, que tiene 80 años, que no se va a parar, que no se va a caer, no. Que se caiga. Juégatela con uno que lo estás protegiendo, no con lo mejor que tienes, pero está protegido y no lo estás incrementando el riesgo sangrado. Ojo, aparte, Apixaban, se vienen varios artículos que están demostrando que Apixaban, fuera de su seguridad renal, que es el más seguro, no tiene muchas más ventajas sobre los anticoagulantes, porque justamente en el congreso en el que acabamos de ver, presentaron una serie de 75 casos de tromboembolia pulmonar masiva fulminante, o sea, que los mató, en pacientes anticoagulados con Apixaban. Entonces, ya se vienen varias cosas que van a reportar de Apixaban. Justo. Y bueno, aquí hago un compendio precisamente de... Pero lo importante, y con esto termino mi interrupción, perdón, es que aprendamos estas cosas. O sea, que la experiencia, o sea, siempre nos vamos a ver tentados a seguir lo que dice la guía. Siempre, acuérdense lo que siempre digo. La guía es eso, nos da una guía. Pero no tiene letras de oro, ni hay muros a los lados de los cuales no nos podamos salir. En el momento en que nosotros nos salimos, estamos aplicando nuestro juicio clínico e integrando todo lo demás que tenemos de conocimientos. Que eso es el plus que nos da. Las guías generalmente son hechas por gente que solamente se dedica a ver esta cosa. Pero los pacientes no solamente tienen esta patología, tienen muchas otras cosas. Son un mundo, son un universo que tiene muchas variables que hacen que se puedan adherir o no a un esquema fijo de manejo. Y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Este paciente se beneficia de que sigamos esta receta de cocina o si la sigo le incremento el riesgo contra salirme a lo que yo ya sé. Es decir, no vayan nunca en contra de sus conocimientos. Sí, totalmente de acuerdo. Justo tenemos un ingreso el fin de semana en una paciente renal, diálisis, con una válvula mecánica. Mitral. Tendremos chance Con de una duda discutir. para valvular. En Europa se está mandando. En flota. Sí, flotes. Ajá. Esos pacientes que no Sí, les que pueden está dar estudiado.
Sí, entonces, no, pues justo voy ya en las últimas. Hago un compendio precisamente de todos estos estudios, o este artículo me encantó porque tiene este compendio en diferentes situaciones clínicas. Obviamente menciona las válvulas mecánicas, aquellos pacientes sometidos a la transcatéter, al recambio valvular transcatéter. Entonces dice que qué estudios realmente nos han solidificado de sí o no DOACs, utilizando los diferentes apixaban. Bueno, aquí está que la safety, que no tuvieron la suficiente seguridad en comparación con el standard of care, que es warfarina. O dabigrataran, por ejemplo, tampoco logró en este realign la seguridad que se esperaba con respecto a los fenómenos tromboembólicos. Y asimismo con el recambio valvular, apixaban contra antagonistas de la vitamina K, rivaroxaban contra los mismos antiagregantes plaquetarios, o edoxaban, por ejemplo. Y en este artículo también mencionan como que pues una explicación de que por qué sí, por qué no, y podríamos pensar que tenemos entonces el fenómeno de que los DOACs actúan sobre vías independientes a la intrínseca, que sabemos que al final se interconectan, pero van principalmente contra el factor 10 activado, y en esta zona hay un bypass, digamos, fenómeno hematológico, en donde por el fenómeno de la fricción en la válvula mecánica, o mediadas por contacto en la válvula, en el transcatéter, en el reemplazo valvular transcatéter. Entonces activamos vías intrínsecas con un bypass directo hacia la vía de coagulación común, y entonces saltamos, digamos, esta zona. Entonces, si tenemos anticoagulación con los DOAC, no cubrimos este fenómeno de bypass hematológico que podría llevar a la procoagulación. Pero bueno, este es un fenómeno hipotético, no ha sido estudiado en todo su sentido. Cuando tenemos entonces ya un paciente con recambio valvular, y finalmente ya lo último, con esto termino, cuando se trombosa la válvula, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las acciones a tomar? Tenemos entonces mecanismos donde hay disfunción protésica mediante trombosis o fenómenos no trombóticos. Aquí hablo de los dos principales, de las dos válvulas principales de las que hablamos, aórtica y mitral. Fenómenos de superficie, como por ejemplo que el endotelio, o hay una incompleta endotelización de la válvula. Hay fenómenos de afección endotelial perivalvular que estimulan la cascada y la activación de cascada de coagulación inflamatoria en este sitio, o fenómenos de turbulencia mecánicos, por ejemplo. Y entonces, si una válvula tiene todo esto, principalmente sucede cuando se trombosa, o en el caso de que no sean mecánicas y sean bioprotésicas, que se fibrosen. Entonces, estos fenómenos se activan, y entonces podríamos tener una trombosis de la válvula. ¿Cómo lo diagnosticamos o cómo lo detectamos? Pues el estándar es usar un ecocardiograma. El ecocardiograma te va a decir si hay una trombosis obstructiva o una trombosis no obstructiva de estas válvulas. Si la trombosis es obstructiva, pues define si tu paciente está críticamente enfermo por este fenómeno de trombosis, y decides si tienes acceso a la cirugía en ese momento. Para el recambio valvular en un paciente crítico con trombosis de la válvula, pues se realiza la cirugía. Si en ese momento no está disponible la cirugía en el paciente crítico, pues entonces está indicado la fibrinólisis. Ahorita lo vemos en esta tableta muchísimo más resumida. Disfunción de válvula protésica mecánica. El reemplazo valvular va a ser urgente si tienes al paciente crítico y ya documentaste por ecocardiograma una trombosis obstructiva. Si no estás disponible, si no estás en un centro con disponibilidad para recambio valvular en ese momento, pues entonces se utiliza fibrinólisis con sus misma dosificación, dependiendo del fibrinolítico disponible, alteplasa, disponible en tu centro. Y ya posteriormente, pues hay una recomendación de bajo grado en donde dice, bueno, ya documentaste que si hay una válvula mecánica obstruida por el trombos, pero los trombos tienen que ser mayores a 10 milímetros, perdón, cuando no es obstructivo, y entonces, bueno, también sería indicación de bajo grado, recomendación si desea decir, para hacer recambio valvular. Y en cuanto a la difusión de prótesis, por prótesis biológica, siempre si está documentada ya la obstrucción trombótica de esta válvula, pues se prefiere incluso la anticoagulación con ABK sobre esta válvula a considerar antes de una reintervención quirúrgica. Pero si tenemos entonces
falla de la válvula, o sea, ya directamente que esta válvula biológica falle por esa trombosis, pues igual y la anticoagulación no suele ser suficiente, y esto sucede cuando ya tenemos pacientes con antecedente de recambio valvular protésico, que ya está sintomático por esta disfunción, y que por el ecocardiograma encontremos un gradiente protésico elevado. Recordemos que cada una de las válvulas, aórtica y mitral, tendrán sus diferentes gradientes, pero pues si ya lo tenemos elevado, ya podríamos sospechar que no va a ser suficiente con ABK y necesitaría entonces el recambio de la válvula. Y bueno, cuando se recomienda, igual una recomendación no tan fuerte, es que la anticoagulación se inicie desde que se documenta engrosamiento de las hojuelas de las válvulas biológicas, o que ya por ecocardiograma se note una motibilidad reducida con alteración del flujo, no necesariamente ya con cambios del gradiente, pero sí ya alteraciones del flujo, ¿vale? Entonces ya se comienza a anticoagular un paciente aquí. Y bueno, eso ya por mi parte sería todo. Estoy abierto a dudas y comentarios de esta segunda parte de la clase. Obviamente esto se lo comparto a todos y los artículos después. Muchas gracias.